Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día. Hoy con un invitado muy especial, que es el doctor Eduardo Toro, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia y también es médico especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Central de Venezuela, donde estaremos conversando todos los temas inherentes a su especialidad como es la reumatología. ¿Por qué esas enfermedades articulares nos afectan tanto en los últimos tiempos? ¿Qué hay de nuevo en la artritis? ¿Hay diferencia entre la artritis, la artrosis y otras enfermedades articulares? Todo esto estaremos conversando con el doctor Eduardo Toro. Bienvenido a tu programa Tu Salud al Día. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y bueno, gracias al canal por permitirnos compartir con la audiencia y con las personas que están interesadas en enfermedades reumáticas, porque la prevalencia es alta. Sí. ¿De qué se encarga la reumatología? Porque generalmente siempre pasan a medicina interna y uno refiere a reumatología, pero en los últimos tiempos la gente pues, ha tenido mucho nivel educativo y acorta los plazos. A veces sufre el corazón y pasa directo al cardiólogo, o sé que es de intervención quirúrgica y pasa de una vez al cirujano. Y la reumatología, más o menos yo le veo unos 20 años de excelente auge, por lo menos en Venezuela, ¿no? Que los congresos de reumatología, la información sobre reumatología ha sido de último nivel, excelente. Entonces, ¿qué crees tú que tenga que ver que la reumatología sea una especialidad tan importante hoy en día? Bueno, en reumatología el término incluye el reuma, son las partes blandas y también las partes articulares, pero lejos de solamente incluir enfermedades articulares, reumatología tiene un común denominador que es un componente inmunológico importante que nos hace estar presente en la mayor parte de las enfermedades. Más recientemente hemos estado compartiendo en relación al origen y sobre todo a lo que llamamos en medicina la fisiopatogenia de la enfermedad, y esto incluye órganos como por ejemplo el corazón, los pulmones, el sistema articular, la piel e inclusive manifestaciones hematológicas. Entonces todo esto hace pues que haya un boom desde hace un tiempo para acá, siendo que reumatología no es una especialidad nueva, pero es una especialidad que va ganando terreno debido también al alto impacto que tiene ahora con relación a las nuevas alternativas de tratamiento y por ejemplo la utilidad de anticuerpos monoclonales y de medicina avanzada basada especialmente en bioingeniería y en inmunología, que hace que se bloqueen estas enfermedades que pueden producir alta morbimortalidad en la mayor parte de los pacientes. Sí, porque antes uno veía en medicina reumatología como un tema. Y si te pones a ver hoy en día en nuestras revistas diarias de medicina interna, prácticamente es todo. Sí. O sea, todo tiene que ver con la reumatología. Sobre Bueno, todo en todas aquellas enfermedades virales que tenemos más o menos unos 12 años recibiendo Zika, chikungunya y últimamente el COVID, y todas terminan en dolores articulares. sí, y bueno, esto es lo que llama la atención cuando hacemos medicina interna. Inclusive se dice que la mayor parte de los internistas queremos ser reumatólogos o somos reumatólogos natos por esta profundidad que tiene el conocimiento en medicina interna y reumatología de abarcar y de darle tratamiento a la mayor parte de manifestaciones clínicas de los pacientes que se encuentran hospitalizados en todas las salas. En todas las epidemias, en todas las pandemias hemos visto diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hablemos de la pandemia del HIV y más recientemente del COVID. Yo recuerdo que en el posgrado teníamos una sala de 15 pacientes, por ejemplo, y en estas salas de 15 pacientes, cada uno de ellos tenía un mundo de morbilidad, un mundo de trastornos inmunológicos, hematológicos, renales, del sistema nervioso central, que nos hacían pensar como internistas y que aun cuando tuviesen un substrato de enfermedad infecciosa, al final podía ser desencadenado por una carga genética
genética que nos hace tener presente una enfermedad reumática, por ejemplo, en el contexto del lupus eritematoso sistémico, en el contexto de las vasculitis, en el contexto de los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Y pues más recientemente, del 2020 para acá, vimos como, por ejemplo, con el COVID se hace referencia en todas las revistas de alto impacto y las revistas de búsqueda, por ejemplo, Medscape, hablaba de que la inmunopatogenia y la producción de estas enfermedades inflamatorias era indistinguible de los fenómenos que ocurrían en lupus, en artritis reumatoide y en COVID, ¿no? Porque llegamos a la participación y al descubrimiento de la ciencia de los fenómenos pequeños, moleculares, que nos inducen a cambios grandes, a expresión sistémica, como por ejemplo son la participación de algunas células como los linfocitos T, los linfocitos B, que inmunológicamente son los que están activos para dar todas estas manifestaciones clínicas. No solamente en artritis reumatoide, lupus y en nuestras enfermedades, sino también vemos que, por ejemplo, en cáncer también tienen mucho que ver esta participación de estas células que nos llevan a abrir un abanico diagnóstico de posibilidades y de alternativas de tratamiento. Porque este es un problema que es educativo y la gente que recibimos mucha gente de las partes rurales, nosotros en Trujillo tenemos Santiago, San Lázaro, Cabimbú, ustedes en Valera tienen a Jajó, La Puerta, Las Paces ya hacia Timotes, y en Boconó pues tienen los del Guaramacal, y bueno, todas áreas rurales que son como ciudades con población alrededor. Ellas hablan del reumatismo, es un término bien utilizado. Tengo reumatismo, tengo gota. Esos son términos que se utilizan todavía, o nosotros pues nos acercamos más a la parte técnica y vamos desarrollando si estas enfermedades son una o se diferencian. Bueno, sí, digamos, el común denominador de las enfermedades reumáticas nos habla de manifestaciones articulares y de partes blandas. La gente en el común, en el pueblo, conoce como dolor de las articulaciones, de los músculos, por eso constituye parte de las enfermedades musculoesqueléticas. El dolor articular quizás es el motivo de consulta más prevalente en reumatología, también en medicina interna. Conocemos que los pacientes vienen por dolor específico de partes blandas que incluyen piel, músculo y los tegumentos, los sitios de inserción de los ligamentos y también la parte articular. ¿Cómo hacer la diferencia si es artritis reumatoide, si es artrosis o lo que ya conocemos como osteoartritis, pero en el pueblo se conoce como artrosis todavía, ¿no? Entonces, si es lupus o si es cualquier otra enfermedad inmunológica más severa que crea afectación, bueno, esto lo hacemos con la consulta en la especialidad y pues damos gracias nuevamente a esta invitación, porque es la manera de que la gente pueda ver en todos los sitios más lejanos a través de estas pantallas y a través de este sistema de red de digitalización, que las enfermedades tienen alternativas de tratamiento y las enfermedades articulares y las enfermedades en reumatología tienen muy buenas alternativas de tratamiento, sobre todo si uno consulta en esa ventana terapéutica, en la que siempre tenemos ventana terapéutica en las enfermedades, y mientras que no hayan cambios estructurales podemos evitar que los pacientes con enfermedad articular, con dolor articular tengan discapacidad. La idea principal, el motivo principal de poder hacer una consulta en reumatología es permitir que nuestras mujeres, nuestras amas de casa, la esposa de cada uno de nosotros, las personas que están trabajando, que se acabe el ausentismo laboral, porque son enfermedades que limitan funcionalmente a las personas. Entonces, si la tratamos y recibimos un tratamiento adecuado, puede que esta persona esté trabajando mejor, incluyendo en la casa, ¿no? No solamente afecta a las mujeres, afecta a los hombres. Si hablamos de prevalencia, por ejemplo, del sexo, tenemos sí una mayor prevalencia para enfermedades en mujeres de enfermedad reumática. Por ejemplo, si hablamos de gota, la prevalencia cambia conforme cambia, por ejemplo, la edad y la parte de la menstruación, el ciclo menstrual, la menopausia. Vemos que las mujeres jóvenes no sufren de gota. Gota
es una enfermedad articular que se crea por la precipitación de cristales que son de monourato sódico o lo que conocemos normalmente como ácido úrico. Vemos con mayor frecuencia las mujeres con gota después de la menopausia, y en caso contrario, por ejemplo en los hombres, es más frecuente para los hombres en edad temprana y que conocemos metabólicamente, hablando en medicina interna, a esta parte del síndrome metabólico donde los componentes como hipertensión arterial, obesidad, hiperglicemia y la elevación del ácido úrico hacen que se desencadene esta respuesta inflamatoria en un individuo que tiene una susceptibilidad genética para que se cree el problema articular. Entonces, sí, es necesario pues que consulten a la especialidad, al internista o al reumatólogo para definir si ese problema articular que puede afectar no solamente a todas las articulaciones o a una articulación, sino que puede tener una gama amplia de manifestaciones articulares, de una, de dos, de más de 6 o de más de 10, y nosotros, según el interrogatorio dirigido a cada paciente, digamos, individualizando el caso, la edad, el sexo, la prevalencia, el tipo de trabajo, entonces necesitamos establecer cuál es la causa que lo está llevando a ese dolor articular para poder definir, por ejemplo, ese en el caso de gota. Pero también hay algo que se llama osteoartritis, que es muy frecuente como causa de enfermedad. Inclusive la hospitalización en reumatología es totalmente distinta a los motivos de consulta en el diario, ¿no? Nosotros vemos que el motivo de consulta es dolor articular, y osteoartritis es una de las enfermedades más frecuentes y se produce por una predisposición genética también, pero también tiene que ver mucho con el peso, con esa carga del peso sobre las articulaciones, sobre las rodillas, sobre las caderas, sobre los tobillos, sobre el eje del cuerpo que nos sostiene durante todo el día, y a veces no nos damos cuenta que la carga que llevamos diariamente física, la carga física, nos va dañando en lo que conocemos como bajo impacto o microimpacto repetido el problema articular. Son muy frecuentes en el estado Trujillo las enfermedades articulares. Sí. Hay mucha artritis y bueno, ya hablaremos que me parece también de manera sorpresiva que en los últimos años la aparición del lupus con todas sus subclasificaciones hayan aparecido. Tú que lo ves más de cerca en Valera y en el estado Trujillo, porque eres la cabeza andante de las enfermedades reumáticas, ¿por qué es tan frecuente en el estado Trujillo las enfermedades articulares, o es porque las diagnosticamos más? Bueno, nosotros para hablar y darle ese voto a favor de que diagnosticamos con frecuencia enfermedades reumáticas, tenemos un centro de enfermedades reumáticas, bueno, nacional en Caracas, pero en cada centro, por ejemplo aquí en Valera, en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, tenemos un centro de enfermedades reumáticas. Allí trabajamos 3 reumatólogos. Más recientemente hicimos una adquisición de la doctora Julie Carper, está el doctor José Gregorio Rivas Arache, la doctora Yulica Rosales y mi persona, Eduardo Toro, y estamos allí atendiendo desde hace, yo creo que tendremos más de 20, 25 años. No sé si usted conoció a la doctora, la fue la pionera en reumatología de La Torre. No la conocí, pero bueno, ella fundó esa unidad. Y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Ajá. También formó parte. Entonces ella empezó a llevar la consulta de reumatología como internista, y luego apareció el doctor Rivas Arache. Desde ese tiempo para acá tenemos cuantificado con estadísticas que la prevalencia aproximada nosotros podemos ver entre 2.000 y 3.000 pacientes anuales con datos establecidos, registrados, de los cuales más del 30 o 40% de los pacientes tienen osteoartritis y un porcentaje similar tienen artritis reumatoide. Entonces la pregunta importante es, ¿por qué si las estadísticas, por qué si en las revisiones bibliográficas y en todos los trabajos de investigación vemos que la prevalencia es menos de 1% de la población en general, nosotros tenemos una alta tasa? Y bueno, es porque también en el Hospital Universitario de Valera somos un centro donde convergen muchos estados en relación a la búsqueda de la medicina, de la ayuda de medicina y de esta principal causa que es el dolor articular. Dentro de estos afluentes, entonces tenemos personas que vienen del estado Zulia, por ejemplo de la zona baja como es Mene Grande y toda esta zona cercana a Agua Viva. Viene gente de Caja Seca, que también pertenece al estado Zulia, y de Mérida,
donde podemos nombrar Nueva Bolivia. Tenemos gente que viene de acá, de la parte del estado Trujillo y Mérida, que se acercan a La Puerta, a Timotes, y gente de toda esta zona cercana a Trujillo. Todos estos afluentes llegan como motivo de consulta con dolor articular o con enfermedades, con manifestaciones distintas de enfermedad reumática e inmunológica, y nos hacen tener una alta tasa de prevalencia de estas enfermedades porque las diagnosticamos con marcadores de laboratorio, con biomarcadores y por supuesto con la sospecha clínica, ¿no? Ahí funcionamos de la mano, incluyendo con otros especialistas que a veces uno no imagina, ¿no? Por eso es que hacer este tipo de conocimientos o este tipo de educación médica continua para las personas es importante, porque fíjate que podemos tener manifestaciones hasta oftalmológicas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama uveitis, que es la inflamación en la uvea, en el ojo, y se manifiesta, lo conocemos como ojo rojo doloroso. El 50% de los pacientes que tienen ojo rojo doloroso, que constituye como diagnóstico, o sea, parte del diagnóstico de la uveitis, pertenecen a enfermedades reumáticas. La gente no lo conoce, la gente no ve. Y resulta que, por ejemplo, cuando llegan a una evaluación oftalmológica por lo que se conoce como uveitis recurrente, ya es tarde. No hay forma de darle tratamiento para mejorar las complicaciones, que pueden ser glaucoma, que pueden ser fibrosis, sinequias en relación a la parte intraocular e inclusive pérdida de la visión. Pero ya con una consulta reumática especializada y con la multidisciplinariedad, que es lo que necesitamos compartir a los pacientes para poder darle una buena respuesta. Necesitamos sospechar de las manifestaciones clínicas y del enlace que hay con otras enfermedades para hacer el diagnóstico temprano y por supuesto una participación farmacológica, terapéutica, también temprana, buena, para que el paciente pueda tener una mejor evolución de enfermedad. Entonces, la prevalencia de las enfermedades reumáticas es alta. Lo que pasa es que creo que en el tiempo antes no se hacía el diagnóstico como tal, porque quizás en realidad somos pocos reumatólogos, ¿no? Y eso se debe a nuestra población, ¿no? Pero a pesar de que somos pocos reumatólogos, creo que en Venezuela somos unos 300, siendo el número un poco alto, entre 250 y 300 reumatólogos. Estamos distribuidos en todo el territorio nacional para ayudar a hacer diagnóstico de enfermedades reumáticas y trabajar de la mano con internistas y con otras especialidades. A veces yo he visto de manera, vamos a decir, genérica o superficial, que hay una relación, por lo menos en las enfermedades del colágeno como el lupus, que también la arteritis lo es, lupus, los síndromes antifosfolipídicos, la esclerodermia, que es el síndrome de Cres, todo eso lo hemos tenido en los hospitales. Yo me quedo sorprendido porque a veces en el mismo Zulia o en el mismo Maracaibo, pues eran los libros y en la clase, no en el paciente en vivo. Y en Trujillo pues tenemos todos los casos hospitalizados en que algún momento pasaron por nosotros. ¿Por qué es tan frecuente el lupus y hay una relación que éramos indígenas antes y esa genética indígena se ha ido pasando de generación en generación? Pero de esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte. Recuerde que estamos con el doctor Eduardo Toro, reumatólogo del estado Trujillo, dándonos todos estos importantes aportes y conocimientos. Ya regresamos.